Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de los dos últimos puntos que aparecen en los apuntes, la autoinducción y la capacidad de los condensadores. Bueno, los condensadores no tienen mucho que ver en principio como forma de funcionamiento con el resto del tema. Sin embargo, los queríamos juntar porque tanto las bobinas como los condensadores vamos a tener que utilizarlos luego en corriente alterna como elementos inductivos o capacitivos que veremos a continuación y su comportamiento sí que es bastante similar. Entonces, bueno, por ese motivo hemos decidido incluirlo y lo veremos también en el día de hoy, porque ese comportamiento es muy similar al de las bobinas, solo que, bueno, totalmente opuesto. Vale, vamos a empezar con la autoinducción. La autoinducción es un fenómeno que se manifiesta siempre que hayan bobinas en los circuitos. Bueno, hemos visto que bobinas básicamente hay en motores, en todos los motores eléctricos hay bobinas, en los transformadores, en las reactancias de las lámparas de descarga. Las lámparas de descarga tienen reactancias en su constitución. Bueno, todas ellas son situaciones bastante frecuentes, por no decir que la totalidad de las instalaciones eléctricas van a incorporar bobinados en su constitución. Entonces hay un fenómeno que aparece, que es el fenómeno de introducción, que es muy importante que lo veamos, sobre todo en corriente alterna. Y es el que vamos a explicar a continuación. Bueno, vamos a empezar por el principio. Una bobina, hemos dicho que es un electroimán que produce un campo magnético. La suma o el efecto combinado de dicho campo magnético se puede representar con una variable que hemos representado con la letra F griega, que es el flujo magnético. El flujo que aparece entonces en la bobina lo vamos a dividir en dos variables. Eh, por un lado, una variable que depende de sus características constructivas, es decir, si tiene mucho número de vueltas, si están muy apretadas, el tipo de material ferromagnético que estamos utilizando, si es más o menos permeable, bueno, y básicamente eso, la forma constructiva. Todas estas características las vamos a representar con una nueva magnitud. Esta magnitud la vamos a ver hasta la saciedad, así que ir acostumbrándonos a ellas. Se representa con la letra L. Se denomina autoinductancia o inductancia o coeficiente de autoinducción y se mide en honor a Henry que lo descubrió. Se representa por la letra H y se mide en Henrios. Y la fórmula básicamente lo que dice es que el flujo que a veces produce una bobina depende por un lado de sus características constructivas y por otro lado de la corriente que lo atraviesa. A mayor corriente, mayor campo magnético o mayor flujo. Esto es bastante intuitivo. Bien, ¿qué pasa cuando aplicamos la ley de Faraday a dicha bobina? Bueno, pues lo que dice la ley de Faraday es que el voltaje que aparece en bordes de la bobina, el puesto V sub L, o la fuerza electromotriz inducida en la bobina depende de lo que varía el flujo dentro del tiempo. Pues bien, hemos visto que el flujo de la bobina, cuando está sola, aislada, solo depende de su propia intensidad. Entonces, sustituyendo el flujo por esta fórmula, entonces tenemos que el voltaje que aparece en bordes de una bobina aislada depende, por un lado, de sus características constructivas y, por otro lado, de la variación de la corriente con respecto del tiempo. Es decir, fijaros que esta fórmula se parece a la ley de Ohm, V igual a I por R, solo que en vez de depender de la intensidad, depende de lo que varía la intensidad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues vamos a coger un ejemplo. Tenemos un circuito de corriente continua y entonces cuando lo cerramos y va circulando corriente por el circuito, tenemos que ver que la situación en la que nos encontramos, la intensidad no varía, ni sube ni baja, es constante. O sea, tendrá un valor donde a 3 amperios, 7, 10, lo que sea, pero no se modifica. Entonces, en corriente continua, como la variación de intensidad es cero, no hay voltaje en bornes de la bobina. Es decir, si yo midiera con un voltímetro en bornes de la bobina, está por donde entra, da las vueltas por aquí dentro y sale, aquí aparecería 0 voltios. Bueno, en verdad no aparecería 0 voltios porque internamente el pequeño hilo de cobre tiene una pequeña resistencia, pero es una resistencia muy pequeña y vamos a despreciarla por ahora. Pero, pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, abrimos o cerramos el contacto? Es decir, cuando cerramos el contacto, la corriente inicialmente es cero, porque está el circuito parado, y de repente aumenta la corriente.
Entonces, cuando hay un aumento de corriente, sí que se produce un voltaje. Y como dice la fórmula, el voltaje depende de menos la variación de la corriente. Es decir, que aparecerá una fuerza electromotriz que se opone a dicho incremento de corriente. Solamente aparece voltaje en el transitorio, desde que vamos de 0 amperios a los 10 amperios o 15 que tenga el circuito cuando está en condiciones normales. ¿Vale? Bueno, lo único que veremos entonces es que la corriente, en vez de coger, y si cerramos aquí el circuito, y esta es la intensidad, con respecto del tiempo, ¿vale? Al principio la intensidad es cero y luego la intensidad, en vez de subir de forma instantánea, lo que va a aparecer es que va a subir de forma amortiguada, porque tenemos una oposición que lo que hace es, de alguna forma, limitar los cambios bruscos de corriente en el circuito. Bien, eh, este pequeño retraso apenas lo vamos a percibir, puede ser del orden de 10, 20, 30 milisegundos en la mayoría de los circuitos, entonces apenas se percibe. Pero vamos a ver otro caso en el que sí que se va a poder percibir. Cuando tenemos el circuito cerrado y está funcionando, decidimos abrir el contacto. ¿Y qué va a pasar cuando abrimos el contacto? Que la corriente disminuye drásticamente hasta llegar a cero, ¿no? Querremos interrumpir la corriente y llegar a cero. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Que sí que habrá variación de corriente. La corriente sí que inicialmente tenía un valor y al final va a tener cero. Varía la corriente. Si disminuye la corriente, hay un voltaje. En este caso, el voltaje va en sentido de la corriente. La corriente estaba circulando en este sentido y aquí aparece una fuerza electromotriz en dicho sentido. Eso lo que va a hacer es que aquí aparezca como una acumulación de cargas y vamos a percibir aquí un arco eléctrico mucho más potente del que hubiera si solamente había una resistencia. Entonces, una de las cosas que produce el fenómeno de inducción es pues amortiguar la corriente y en caso negativo, claro, intenta que la corriente no cambie drásticamente, sino que cambie poco a poco, pero eso no es posible porque hemos abierto circuitos, con lo cual toda esa energía se va a disipar en forma de chispa mucho más energética. Así que siempre que haya elementos con reactancias, motores o transformadores, siempre con bobinas, el elemento para cortar la corriente tiene que tener capacidad de extinción de arco o cámara apagachispas. Bien, eso es uno de los fenómenos que se manifiesta de la autoinducción y ahora vamos por ver el último, por cierto, que es en corriente alterna, que es el que más nos va a importar a nosotros por ahora. Bueno, hemos dicho que en caso, o sea, que hemos dicho que la bobina lo que hace es oponerse al cambio de dicha modificación. Por tanto, al final lo que hace es que amortigua o retrasa el aumento de la tensión frente a la corriente. ¿Esto qué significa? Que si queremos mirar el voltaje que aparece aquí, y en vez de ponerle corriente continua, le ponemos una corriente alterna, lo que vamos a ver es que, bueno, hay un retraso en la tensión con respecto a la intensidad. Es decir, que en vez de que vayan simultáneas, se produce un pequeño retraso y nos vamos a encontrar con que la corriente, el voltaje, seguirá una onda que veremos más adelante que tiene un desfase angular entre la intensidad y el voltaje. Este fenómeno veremos más adelante y veremos que bueno, va a condicionar todos los circuitos de corriente alterna y va a complicar muchísimo su cálculo. Bien, resumiendo, siempre que tengamos, en la mayoría de los circuitos tenemos bobinas, ya sean dentro de los motores, dentro de los transformadores o dentro de reactancias. Esas bobinas son necesarias para el funcionamiento de dichos motores, para crear campos magnéticos. Siempre que los creamos, se produce de forma no deseada el proceso, el fenómeno de autoinducción, que consiste en que estas bobinas lo que hacen es retrasar o amortiguar las variaciones de corriente mediante incrementos de tensión en sus bornes. Esos incrementos de tensión pueden llegar a ser peligrosos durante la apertura de los contactos porque se producen arcos eléctricos y también el otro fenómeno es que producen retrasos en la señal de voltaje con respecto a la intensidad. Vale, esto por ahora. Bien, concluimos la explicación de hoy hablando sobre los condensadores, que vamos a ver que tienen un comportamiento opuesto al de las bobinas. ¿Qué es un condensador eléctrico? Bueno, un condensador eléctrico básicamente es
dos placas de material conductor, donde se va a acumular las cargas, y en medio separado por un material dieléctrico o aislante. ¿Vale? La forma de representarlo es como dos líneas paralelas. A ver, no confundir la forma de representar un condensador con la forma de representar una pila. En una pila tienes uno de los lados, una de las líneas mucho más largas que la otra, indicando el polo positivo. En un condensador, las dos líneas son la misma longitud. Dibujamos esquemáticamente, por ejemplo, así. Esto sería un condensador. Bien, ¿qué es lo que hace un condensador? Pues básicamente cuando le aplicamos un voltaje externo, el condensador lo que hace es cargarse. O sea, la fuerza que ejerce la pila sobre las cargas va a hacer que se carguen, se acumulen cargas en los bornes del condensador. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta carga se va a acumular? Bueno, pues, la cantidad de carga que se acumula, al igual que en la bobina, la podemos dividir en función de dos parámetros diferenciados. Uno, que son sus características constructivas, es decir, si el tamaño de la placa es más grande, pues cabrán más cargas. Si están muy pegados el material, las dos láminas muy conductoras, la fuerza de atracción será mayor y se acumularán más cargas. Y bueno, y poco más, básicamente. Bueno, también el parámetro del dieléctrico también afecta. Pero bueno, básicamente es unas características constructivas que determinan si es más grande o más pequeño un condensador. Obviamente un condensador más grande ocupará también mayor volumen. Eso va a ser lo habitual. Entonces definimos pues eso, la cantidad de carga o de cargas, en este caso hablamos en coulombs, igual a la capacidad por el voltaje. C es capacidad, es una nueva magnitud que, como hemos visto con las bobinas, la vamos a utilizar hasta la saciedad, así que vamos acostumbrando a ella. Y se mide en faradios, que se representa con la letra F. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, un condensador. Fijaros que el condensador, la forma constructiva que tiene no son dos placas, pero bueno, el motivo es porque para construir un condensador, si lo abriéramos por dentro, lo que veríamos es como dos capas de aluminio o de un papel parecido con un material de papel impregnado intermedio y enrollado sobre sí mismo, con lo cual en vez de tener dos placas paralelas, lo que tendríamos sería las placas paralelas enrolladas sobre sí mismo y tendríamos como si fuera una especie de canutillo, que es lo que vemos aquí. Eh, vale, pues si miramos por ejemplo en este condensador, las características constructivas pone 8 micro F, que significa microfaradios, que puede trabajar entre menos 25 y 85 grados centígrados y tiene un voltaje máximo de 250 voltios. Eso es importante porque si el voltaje que es muy grande, lo que va a pasar es que este material dieléctrico, que es muy fino, acabará siendo perforado. Entonces, si le aplicamos una tensión muy grande al condensador, mayor de la tensión de trabajo, conseguiremos perforarlo y se producirá la ruptura del material. Aquí aparecerá una chispa que atravesará el material como si fuera un pequeño arco eléctrico y seguramente acabará siendo agujereado y dejará de funcionar. Bueno, lo detectaremos básicamente porque ya no tendrá capacidad para acumular cargas. Bueno, hay varios tipos de condensadores. Hemos visto que hay condensadores de papel impregnado, que es el que hemos visto hasta ahora, pero también hay plásticos, cerámicos, electrolíticos. Bueno, por ahora, como solo vamos a utilizar los primeros, lo vamos a dejar por aquí. Bien, volviendo otra vez a este tipo de condensador, fijaros que con estas características podríamos ver cuánta cantidad de carga es capaz de acumular. Bueno, pues, sustituyendo, por ejemplo, en este caso sería la Q igual a C por V. Fijaros que 8 microfaradios es un valor muy pequeño, pero es el habitual. Son 8 por 10 elevado a menos 6 faradios. ¿Vale? Acordaros de los múltiplos y submúltiplos. 250 voltios, si multiplicamos me sale 2 por 10 elevado a menos 3 o 2 milicoulombios. Esto sería la cantidad de carga que acumularía dicho condensador si le aplicamos 250 voltios. Bien, ahora vamos al último fenómeno que, como hemos dicho, que tiene que ver con las bobinas y con la autoinductancia. Hemos visto que las bobinas lo que producen en corriente alterna es que retrasaban la tensión frente a la corriente. En este caso va a ocurrir el fenómeno contrario. Fijaros que si la cantidad de carga que tiene un condensador depende de la capacidad y del voltaje, bueno, cuando el voltaje aumente, es decir, si aquí pasamos de 12 a 24 voltios, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar es que aquí va a caer más cantidad de carga.
Si aumenta la carga es porque ha entrado corriente. O sea que podemos decir que la corriente que entra o sale de un condensador es igual a C por lo que aumenta o disminuye, o sea, la variación de voltaje con respecto del tiempo. Como vemos, en el caso de las bobinas, el voltaje depende de la variación de la corriente y aquí la corriente que pasa por el condensador depende de la variación de voltaje. ¿Eso es qué significa? Bueno, pues significa que en este caso lo que se amortigua, en vez de ser la variación de intensidad, lo que se amortigua es la variación de voltaje. En este caso, por ejemplo, hemos dicho que en el caso de las bobinas, cuando tenemos un contacto y lo abrimos, aparece una chispa. Bueno, pues en el caso de los condensadores, cuando tenemos un contacto y lo cerramos, se produce una carga muy rápida y es cuando aparece aquí la chispa. En este caso es al contrario. O sea que en los condensadores hay que tener cuidado al cerrar los circuitos, al conectarlo. Por eso se suele poner una resistencia también para evitar que se suelden los contactos de los contactores. Y en caso de las bobinas, al contrario, cuando se abre el circuito. Cuando se abre y cuando se cierra. Y luego, pues en corriente alterna lo que hemos dicho es que en este caso, en vez de que se retrase la corriente con respecto al voltaje, lo que se retrasa es el voltaje con respecto a la corriente y aparece un desfase en sentido opuesto. Esto luego vamos a ver que nos va a ayudar a corregir los defectos que se producen en los circuitos eléctricos, en concreto una cosa que llamaremos factor de potencia. Pero bueno, eso será otro capítulo.